Buenos días, soy el estudiante Jorge Luis Ramos Muriel, pertenezco al curso técnico profesional en seguridad vial. A continuación vamos a dar respuesta al taller. La primera pregunta nos habla acerca de unas sumas. Estas sumas se tienen que hacer con el sistema sexagesimal. Para identificar una suma de coordenadas, lo que tenemos que hacer es colocar unas coordenadas debajo de la otra de forma organizada en grados, minutos y segundos y se hace la suma. Hay que tener en cuenta que en este tipo de operaciones, si los segundos o los minutos superan el número 60, debe hacerse una división sobre el número 60. El valor que nos dé, ese va a ser el segundo o va a ser el minuto. La segunda pregunta es una multiplicación. Una multiplicación en este mismo sistema. Hay que tener en cuenta que habría que hacer el mismo ejercicio. Tendríamos únicamente que multiplicar los valores. En la pregunta número 3 nos permite determinar una figura. En este caso podemos observar de que el triángulo que nos aparece en el ejercicio, en la figura que nos da es un triángulo con sus tres lados desiguales, es decir, que esto es un triángulo escaleno. En la cuarta pregunta nos aparece otra figura. Podemos determinar igualmente que ninguno de sus lados son iguales, es decir, que es un triángulo escaleno. La pregunta número quinta nos dice que determinemos el valor del ángulo ABC de acuerdo con la longitud de sus lados. Aquí podemos encontrar en este ejercicio que tenemos un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual. Para poder ubicar estos valores de los ángulos, tenemos que realizar unas relaciones trigonométricas. En este caso sería mediante la tangente. Para hacer esta relación trigonométrica tenemos que tener en cuenta de que el triángulo nos debe dar 180 grados. Para aplicar esta operación tendríamos que hacer un triángulo semejante mediante esa figura, anexar los datos y de esa forma vamos sacando el valor. En la pregunta número 6 nos aparece también un ejercicio muy similar que se tendría que realizar mediante esta misma operación que vimos en el punto número 5. En la pregunta número 7, determinar el valor del ángulo ABC de acuerdo con la longitud de sus lados. Aquí podemos ver una figura que tenemos un triángulo escaleno, ya que ninguno de sus lados son iguales. Para empezar a tener cada uno de los ángulos, debemos realizar lo que son las relaciones trigonométricas. En este caso iniciaríamos con el teorema del coseno para ir determinando un ángulo. Utilizaríamos el teorema del seno y por último, para hallar el lado C, tenemos que tener en cuenta que la sumatoria del ángulo nos tiene que dar 180 grados. Es decir, que si obtenemos el valor del ángulo A mediante el teorema del coseno y el ángulo B mediante el teorema del seno, el ángulo C lo que nos dice, lo que tenemos que hacer es ubicar los valores anteriores y de ahí el restante es el valor del ángulo número C, que es el que nos hace falta, el cual debe completar los 180 grados. La pregunta número 8 es un ejercicio similar en el que también tendríamos que hacer esta operación para poder determinar el valor de los ángulos según la longitud de cada uno de sus lados. Muchísimas gracias.